Mi hermana se quedó con el negocio familiar y me llamó inservible. Lo que nadie sabía es que yo era el inversor silencioso que estaba a punto de comprar toda la propiedad con otro nombre. Cuando pienso en todo lo que pasó, todavía me cuesta creer que la historia terminara como terminó. Supongo que uno nunca imagina que la gente que más debería apoyarte es la que termina clavándote el cuchillo más hondo. Si alguien me hubiera dicho, cuando tenía 12 o 13 años y pasaba mis tardes limpiando el taller con mi papá, que algún día mi propia hermana me iba a llamar inservible frente a todo el personal, probablemente me habría reído y seguido barriendo el aserrín del suelo. En esos años, el negocio era todo para mí. No era solo un trabajo, era el lugar donde crecí, donde aprendí a usar herramientas antes de saber manejar un auto, donde me sentaba en la parte trasera de la tienda mientras mi papá negociaba con clientes y soñaba con el día en que yo también tendría mi propio escritorio allí. Desde que era niño, mi vida giraba alrededor del negocio familiar. No éramos ricos ni de cerca, pero a mi papá le iba lo suficientemente bien como para que nunca nos faltara nada importante. Yo era el chico del taller, el que siempre estaba dispuesto a ayudar a cargar cajas, tomar pedidos telefónicos cuando los adultos estaban ocupados, o pasar herramientas cuando había demasiado trabajo como para andar buscando. Al principio, lo hacía por sentirme útil. Luego, cuando fui creciendo, empecé a entender mejor todo el esfuerzo que había detrás, los clientes difíciles, los días malos donde no entraba un solo pedido, las cuentas que no cerraban a final de mes. Era una carga pesada, pero también era un orgullo. Yo soñaba con ser parte real de todo eso algún día. Cuando cumplí 17, ya tenía más que claro que mi futuro estaba allí. No era un sueño glamoroso como el de muchos de mis amigos, que hablaban de irse a Nueva York o a Los Ángeles a buscar algo grande, pero para mí, construir sobre lo que mi papá había levantado con sus propias manos era suficiente. Empecé a ahorrar cada centavo que podía. Trabajaba medio tiempo en una ferretería local después de ayudar en el negocio, hacía reparaciones caseras por el vecindario, incluso recogía chatarra los fines de semana para venderla. No era mucho, pero era constante. Con el tiempo, logré juntar lo suficiente para empezar a comprar pequeñas participaciones en el negocio, una parte de una camioneta de reparto, derechos sobre ciertos contratos de abastecimiento. Acuerdos silenciosos con algunos proveedores de confianza que ya no querían tratar directamente con mi papá pero confiaban en mí. Todo era informal, sin anuncios, sin celebraciones. Solo pequeños pasos que para mí eran gigantes. Recuerdo que cuando le mencioné a mi papá que quería invertir formalmente en la empresa, me dio una palmada en la espalda, se rió y me dijo que la sangre era más fuerte que los papeles. Que no necesitaba contratos porque algún día todo sería mío y de mi hermana. Yo le creí. No porque pensara que el mundo era justo, sino porque quería creerlo. En mi cabeza, trabajar duro y ser leal eran suficientes para asegurar mi lugar. Pero todo cambió cuando cumplí 23. Fue un sábado de verano, de esos donde el calor se te pega en la piel aunque no te muevas. Estábamos sentados en la oficina de mi papá, comiendo unos sándwiches mientras revisábamos los pedidos de la semana. De la nada, como quien comenta el clima, mi papá dijo que estaba empezando a pensar en el futuro, en cómo sería mejor dejar la administración del negocio en manos de alguien más dinámico. Al principio no entendí, así que seguí revisando las órdenes. Fue cuando agregó, con una naturalidad que me atravesó como una daga, que había decidido que mi hermana iba a ser la nueva cara de la empresa. Me acuerdo de haberme quedado mirándolo, esperando que se riera o dijera que era una broma pesada. Pero no. Estaba completamente serio. Dijo que hoy en día todo es marketing, que la gente compra más por imagen que por calidad, y que mi hermana tenía la chispa que se necesitaba para llevar el negocio a otro nivel. Yo no sabía qué decir. Sentí que el suelo se me había ido bajo los pies, como si todo por lo que había trabajado durante años no hubiera significado absolutamente nada. Balbuceé algo como que yo conocía cada rincón del negocio, que había trabajado desde niño, que entendía a los clientes y las operaciones mejor que nadie. Pero mi papá solo suspiró y dijo que yo era muy bueno en la parte técnica, pero que la empresa necesitaba una imagen joven y fresca para crecer. En otras palabras, ya no servía. Esa noche me fui a casa tarde.
No quise hablar con nadie. Ni siquiera encendí las luces al entrar. Me senté en el sofá a oscuras, mirando la nada, con el zumbido del ventilador viejo llenando el silencio. No lloré, aunque sentía una presión en el pecho como si algo dentro de mí quisiera romperse. Me repetía que tal vez había un error, que tal vez mi hermana ni siquiera querría hacerse cargo, que las cosas se arreglarían. Pero en el fondo, ya sabía que no. Sabía que mi papá había tomado una decisión, y que yo no formaba parte de ella. Lo más irónico era que mi hermana apenas había pisado el negocio en los últimos años. Se aparecía de vez en cuando, se sacaba fotos para Instagram posando frente a las máquinas como si fuera la dueña, subía historias diciendo que apoyaba a los pequeños negocios. Pero la verdad era que no sabía ni cómo se llenaban los formularios de pedido. Yo era el que arreglaba las máquinas cuando se descomponían, el que calmaba a los clientes molestos cuando había retrasos, el que negociaba con proveedores para bajar costos. Y aún así, para mi papá, ella era la opción obvia solo porque podía sonreír bonito en una foto. En esos días, me sentí como un fantasma en mi propio hogar. Iba a trabajar como siempre, hacía lo que tenía que hacer, pero ya nada sabía igual. La mirada de mi hermana, antes indiferente, empezó a cambiar. Ya no era una visita ocasional, ahora llegaba con carpetas, con ideas de rebranding, con planes de cambiar todo. Y lo peor era que me hablaba como si fuera su empleado. Como si todos esos años de sacrificio no significaran nada. Una vez, frente a todo el equipo, cuando sugerí que revisáramos un cambio de proveedores que ella proponía, me miró con una sonrisa falsa y dijo: tú sigue con lo tuyo, eres buenísimo en cosas básicas. Pero esto ya es nivel de estrategia. Nadie se rió. Solo hubo ese silencio incómodo que se siente cuando todo el mundo ve cómo pisan a alguien, pero nadie quiere meterse. Esa fue la noche en que decidí que no iba a pelear por un lugar en un barco que ya habían decidido hundir. No iba a suplicar reconocimiento. No iba a pedir que vieran lo que había construido con mis propias manos. No. Lo que iba a hacer era simple, iba a recuperar lo que era mío, pero no desde el orgullo herido ni desde la rabia. Lo iba a hacer en silencio, como había hecho todo desde el principio. No tenía idea todavía de cuánto iba a cambiar mi vida en los siguientes años. Pero sentado esa noche otra vez en mi sofá, con el mismo ventilador ruidoso girando en el techo, supe que la venganza no iba a ser un arrebato. Iba a ser algo que se construiría con paciencia, ladrillo por ladrillo, hasta que ellos mismos me entregaran las llaves de todo lo que creían haberme robado. Actualización 1. Unas semanas después de aquella noche en la que decidí que no iba a pelear por un espacio que ya me habían quitado, empecé a ver todo con una claridad que, honestamente, nunca había tenido antes. Era como si el dolor me hubiera arrancado las vendas que llevaba puestos desde niño. No era solo que me habían dejado de lado, era que nunca me habían considerado realmente parte del futuro del negocio. Yo era el chico que arreglaba lo que otros rompían, el que cargaba las cajas pesadas, el que se quedaba después de hora asegurándose de que los pedidos salieran a tiempo, pero nunca el que salía en las fotos. Nunca el que recibía el crédito. Y mi hermana, con su sonrisa para las cámaras y su incapacidad para distinguir una factura de una cotización, era la que ahora se pavoneaba como si todo aquello hubiera sido fruto de su esfuerzo. No sé si alguna vez sentí tanta rabia como en esas primeras semanas, pero aprendí a disimularla bien. Me di cuenta de que, si quería hacer algo realmente efectivo, tenía que ser más paciente que nunca. Durante los siguientes meses, me dediqué a trabajar como siempre, pero con una diferencia fundamental: esta vez no trabajaba para ellos. Trabajaba para mí. Cada reparación que hacía, cada proveedor con el que trataba, cada contacto que renovaba, lo hacía pensando en cómo podía usarlo para construir algo aparte, algo que, tarde o temprano, me permitiera recuperar lo que me pertenecía. Me empecé a reunir discretamente con algunos de los viejos socios de mi papá, esos hombres que ya casi no venían al taller pero que aún conservaban pequeñas participaciones en contratos, máquinas y hasta en partes del terreno donde estaba instalado el negocio. Muchos de ellos estaban cansados, mayores, sin hijos interesados en continuar en la industria, y más que felices de desprenderse de sus acciones si alguien de confianza se las compraba. Yo era ese alguien.
No fue fácil. Cada centavo que había ahorrado desde los 17 años se fue casi de golpe. Tuve que conseguir préstamos personales, usar el crédito que había construido con tanto esfuerzo, incluso vender mi viejo auto para cubrir algunas de las compras. Hubo noches en las que me pregunté si estaba loco, si no era mejor cortar por lo sano e irme a hacer mi vida en otro lugar. Pero cada vez que dudaba, recordaba la cara de mi hermana cuando me llamó básico frente a todo el personal. Recordaba la voz de mi papá diciendo que necesitaban una imagen fresca, como si mi trabajo duro fuera un trapo viejo que podían desechar. Y eso me daba la fuerza para seguir. Mientras tanto, el ambiente dentro del negocio se volvió cada vez más tenso. Mi hermana empezó a hacer cambios estéticos, pintó las paredes con colores chillones que nada tenían que ver con la identidad de la empresa. Cambió los logos tradicionales por un diseño que parecía sacado de una tienda de ropa para adolescentes. Y trajo a un montón de expertos en redes sociales que cobraban fortunas por hacer publicaciones vacías que no atraían ni a la clientela tradicional ni a nuevos clientes. Los trabajadores de toda la vida, esos que conocía desde que era un crío, empezaron a mostrar señales de frustración, pero nadie se atrevía a decir nada abiertamente. Todos sabíamos que cualquiera que se opusiera corría el riesgo de ser despedido en nombre de la modernización. En medio de todo eso, yo seguía moviéndome con cautela. No era el momento de mostrar las cartas. Me enfoqué en fortalecer mi red de contactos, consolidar mis pequeñas inversiones y, sobre todo, no llamar la atención. Aprendí a sentir en las reuniones donde mi hermana hablaba de revolucionar el mercado y a sonreír cuando alguien me preguntaba si estaba emocionado por el nuevo rumbo de la empresa. Por dentro, cada sonrisa era una puñalada que me obligaba a recordar por qué estaba haciendo todo eso. Uno de los momentos que más me marcó fue cuando, en una junta a la que obligaron a asistir incluso a los trabajadores más antiguos, mi hermana presentó su plan de expansión. Se trataba de abrir una sucursal en una ciudad vecina, endeudando al negocio para pagar la nueva renta, remodelaciones y publicidad. Muchos de nosotros sabíamos que era una locura, apenas estábamos sosteniéndonos en el mercado local con las viejas relaciones que mi papá había construido durante décadas. Pero mi hermana, animada por sus asesores de imagen, pintó todo como si fuera una oportunidad de oro. Y cuando alguien, un técnico de mantenimiento de casi 60 años que había trabajado para nosotros toda su vida, se atrevió a levantar la mano y decir que tal vez deberíamos ser más cautelosos. Ella lo miró con una mezcla de condescendencia y desprecio y soltó: es normal que haya miedo al cambio en algunas generaciones. Pero si queremos sobrevivir, tenemos que evolucionar. Recuerdo que apreté los puños debajo de la mesa, sintiendo cómo me ardía la sangre, pero me obligué a sonreír. En ese momento, supe que el primer golpe estaba por llegar. Porque esa expansión que ella planeaba requería la aprobación de la mayoría de los socios menores. Y lo que ella no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que la mayoría silenciosa ya me pertenecía a mí. Pocos días después, en una votación que mi hermana organizó esperando un aplauso unánime, los socios rechazaron su propuesta de expansión. Ella no entendía qué había pasado. No podía procesarlo. Se quedó en silencio mientras uno por uno los socios expresaban dudas, recordaban viejas deudas impagas, hablaban de riesgos económicos y, en resumen, desinflaban su gran sueño de convertirse en la nueva empresaria influencer del año. Yo me limité a mirar la escena sin decir una palabra. No necesitaba hacerlo. La sensación de ver su rostro descomponerse, de ver cómo todo su teatro empezaba a tambalearse, fue una de las satisfacciones más profundas que he sentido en mi vida. No era suficiente todavía. Era apenas el principio. Pero esa noche, al volver a casa, por primera vez en mucho tiempo, dormí como un bebé. Actualización 2. Unos meses más tarde, después de aquella votación que frenó en seco los delirios de grandeza de mi hermana, el negocio empezó a mostrar las primeras grietas serias. Esas que ya no podían cubrirse con sonrisas ni filtros de Instagram. Al principio, fueron pequeños detalles: un proveedor que dejó de hacer descuentos porque los pagos empezaron a retrasarse, un cliente importante que decidió irse con la competencia tras una mala experiencia de servicio. Algunos empleados clave que, cansados del caos y la falta de dirección, comenzaron a renunciar en silencio,
buscando lugares donde su trabajo fuera valorado de verdad. Cada pequeño tropiezo se acumulaba, pero mi hermana seguía actuando como si nada malo estuviera pasando, como si todo fuera parte de un gran proceso de transformación que, según ella misma repetía en reuniones improvisadas, requería un periodo de adaptación para que la gente entendiera su visión. Recuerdo especialmente una tarde en la que, después de perder a nuestro mejor mecánico, la vi parada en medio del taller, con el celular en la mano, tomando selfies con una sonrisa falsa mientras todo alrededor de ella era un desastre. Una máquina esencial para la producción llevaba días dañada porque ya no teníamos personal capacitado para repararla. Los pedidos estaban acumulándose en la bodega y los clientes empezaban a llamar molestos preguntando por retrasos que antes nunca habrían tolerado. Yo estaba en la parte trasera, acomodando piezas de repuesto, cuando la escuché decir, riéndose entre dientes a su asistente, que mientras las redes siguieran viendo movimiento, todo estaba bajo control. Fue en ese momento que entendí, con una certeza que me pesó como una losa, que para ella todo era apariencia. No importaba si el negocio se caía a pedazos mientras pudiera fingir que estaba triunfando. Esa mentalidad era una sentencia de muerte para cualquier empresa. Con cada semana que pasaba, la situación empeoraba. Las deudas, que al principio eran manejables, empezaron a crecer de manera alarmante. La remodelación innecesaria del local, las campañas de publicidad mal dirigidas y los caprichos de querer modernizar maquinaria que ni siquiera sabíamos usar correctamente nos estaban llevando directo a la quiebra. Mi papá, que había intentado mantenerse al margen para darle libertad a su hija, comenzó a aparecerse más seguido, pero ya era demasiado tarde. Su salud no era la misma de antes y, aunque trataba de aconsejarla, mi hermana lo recibía con una paciencia fingida que a veces apenas podía ocultar. Una tarde, la escuché decirle a escondidas a uno de sus amigos que los viejos tienen que entender que su tiempo ya pasó. Me costó contenerme. Me mordí la lengua hasta sentir el sabor metálico de la sangre para no intervenir, para no arruinar todo lo que estaba construyendo en silencio. Mientras todo eso pasaba, yo seguía trabajando como si nada. A los ojos de todos, era el mismo tipo de siempre, el que arreglaba cosas, el que conocía cada rincón del taller, el que era bueno en lo técnico pero no tenía visión moderna. Por dentro, cada día que pasaba reforzaba mi convicción de que estaba haciendo lo correcto. Ya había invertido demasiado tiempo, dinero y esfuerzo en comprar silenciosamente acciones, contratos, participaciones que, aunque no llamaran la atención en la superficie, me estaban convirtiendo en una fuerza silenciosa e imparable dentro de la estructura del negocio. Fue en medio de esa tormenta que surgió la oportunidad perfecta. Uno de los terrenos adyacentes al taller, esencial para las operaciones de la empresa porque era donde se almacenaban materiales y productos terminados, salió a la venta. Mi hermana, completamente enfocada en su mundo de redes sociales y branding vacío, ni siquiera se enteró. Pensaba que ese terreno seguía perteneciendo a uno de los antiguos socios de mi papá, alguien que ya había perdido interés en todo lo relacionado con el negocio. No dudé ni un segundo. Usando una identidad comercial distinta, una pequeña empresa que había registrado meses atrás con ayuda de un amigo de confianza, hice una oferta para comprar el terreno. Fue aceptada casi de inmediato. El vendedor estaba ansioso por deshacerse de ese peso muerto y no hizo preguntas. En cuestión de semanas, me convertí en el dueño del terreno que era vital para la operación diaria del negocio, pero a los ojos de mi hermana y su séquito de expertos, seguía siendo un terreno más. No tenían idea de que acababan de perder el acceso seguro al espacio que necesitaban para funcionar, que todo lo que almacenaban allí, todos los materiales con los que planeaban expandir su marca, ahora dependía enteramente de la buena voluntad de un propietario que no sabían que era yo. Al mismo tiempo, otro problema comenzó a golpear fuerte, las garantías personales que mi hermana había firmado para conseguir préstamos destinados a sus proyectos de modernización. Cuando empezaron a llegar los primeros avisos de cobro, la desesperación se instaló en su rostro como una sombra permanente. La vi pasar de caminar por el taller como si fuera una estrella de cine a andar mirando el suelo, esquivando la mirada de los empleados. Y cada tanto encerrándose en la oficina para hacer llamadas frenéticas que siempre terminaban en discusiones.
Una vez, mientras pasaba frente a su puerta entreabierta, la escuché sollozar bajito mientras decía por teléfono no sé cómo arreglar esto, me dijeron que todo iba a ser diferente. No sentí lástima. Sentí justicia. Mi papá, que hasta entonces había sido su defensor más férreo, empezó a distanciarse. No era tonto. Sabía que la situación era insostenible. Pero también sabía que ya no tenía el control. Los documentos que había firmado para traspasarle la dirección formal de la empresa le quitaban autoridad legal para intervenir, y la salud no le daba para pelear largas batallas. Empezó a pasar más tiempo en casa, apagándose de a poco, como una luz que titila antes de extinguirse. Fue durante ese periodo de crisis cuando la figura del inversor externo que había creado con tanto cuidado empezó a hacer ofertas formales para comprar el negocio completo. A simple vista, parecía una buena oportunidad, una empresa en apuros, con deudas creciendo y clientes perdiéndose, recibiendo una oferta de compra razonable que prometía saldar pasivos y permitir una salida digna. Mi hermana, cegada por la desesperación, cayó de cabeza en la trampa. Jamás se le pasó por la cabeza que quien estaba detrás de todo eso era el mismo inservible al que había humillado frente a todos. Recuerdo la primera vez que su abogado me envió el borrador del contrato de compra. Estaba sentado en la pequeña oficina que había montado en casa, rodeado de papeles, facturas, carpetas viejas, cuando recibí el correo. Lo abrí con las manos temblorosas, no de miedo, sino de la magnitud del momento. Era real. Después de años de trabajo silencioso, sacrificios, humillaciones tragadas en silencio, estaba a punto de recuperar lo que era mío sin haber levantado la voz una sola vez. Actualización 3. Un par de meses más tarde, cuando las negociaciones ya estaban avanzadas y el ambiente en la empresa se había vuelto casi irrespirable, llegó finalmente el día de la firma. Había algo extraño en la forma en que todo se sentía, como una obra de teatro que ya sabías cómo iba a terminar, pero que igual tenías que actuar hasta la última escena. Los empleados apenas cruzaban palabras entre ellos, la oficina de mi hermana era una fortaleza a la que entraban y salían papeles sin explicación, y mi papá ya casi no aparecía. Era como si todo el lugar estuviera atrapado en una especie de suspensión incómoda, esperando que algo grande y definitivo pasara, aunque nadie sabía exactamente qué. La mañana de la firma, me levanté antes de que sonara el despertador. Apenas había dormido, pero no sentía cansancio. Me vestí con ropa normal, nada especial, como cualquier otro día de trabajo, porque si algo había aprendido en todo este proceso era que el poder real no necesita gritarse ni ostentarse. Me preparé un café que no terminé de beber, me senté unos minutos en la mesa de la cocina mirando la carpeta de documentos que había preparado durante semanas, repasando mentalmente cada paso, cada firma, cada movimiento que había planeado con tanto cuidado. No sentí miedo. No sentí duda. Solo una calma profunda, casi fría, como si todo lo que estaba por suceder fuera simplemente inevitable. Llegué a la notaría donde se haría la firma cerca de las 10 de la mañana. Mi hermana ya estaba allí, acompañada de su abogado y su supuesto asesor financiero, un tipo joven que había conocido unos meses atrás y que, sinceramente, no parecía tener la menor idea de lo que hacía. La vi sentada, hojeando el contrato, con una expresión de falsa seguridad que apenas lograba esconder la ansiedad que la carcomía por dentro. Se reía nerviosamente, hacía comentarios sobre lo emocionante que era empezar una nueva etapa y cómo a veces había que tomar decisiones difíciles para crecer. Yo me senté en una esquina, como siempre había hecho en todas las reuniones de los últimos años, discreto, casi invisible, perfectamente cómodo en mi papel de sombra. La notaria, una mujer de mediana edad con cara de no tener tiempo para tonterías, comenzó a leer los puntos principales del acuerdo. El comprador, representado por una empresa de inversión registrada legalmente, asumía las deudas, absorbía los pasivos, se quedaba con la propiedad del edificio, los activos materiales y el nombre comercial. Todo, absolutamente todo, pasaba a ser controlado por el nuevo dueño, a cambio de una suma que, a simple vista, parecía más que justa dadas las circunstancias críticas de la empresa. Mi hermana asentía sin prestar demasiada atención a los detalles.
Solo quería salir de ese agujero lo antes posible, limpiar su nombre y reinventarse como una nueva empresaria de éxito en otro rubro, o al menos esa era su fantasía. Cuando llegó el momento de firmar, hubo una pausa tensa. La notaria, siguiendo el protocolo, preguntó si ambas partes estaban de acuerdo con los términos. Mi hermana, sin siquiera levantar la vista, dijo que sí, que lo único que quería era que todo terminara pronto. Su abogado, visiblemente incómodo pero consciente de que no había mejores opciones en el horizonte, también asintió. Entonces firmaron. Primero ella, luego su abogado como testigo, luego el representante de la empresa compradora, que en ese momento era mi amigo actuando en nombre de la sociedad que habíamos constituido meses atrás. Todo se hizo en perfecto orden, sin escándalos, sin gritos, sin escenas dramáticas. Unos cuantos trazos de tinta negra en papeles legales y, así de sencillo, mi hermana acababa de vender todo lo que alguna vez soñó controlar. Esperé unos minutos. Dejé que se intercambiaran las copias, que se hicieran las verificaciones de rutina. Solo cuando todo estuvo formalmente cerrado, me puse de pie. Me acerqué a la mesa, saqué de mi carpeta una hoja que había guardado para este momento y la puse frente a mi hermana. Ella me miró, confundida, como preguntándose qué demonios estaba haciendo yo ahí. Antes de que pudiera decir algo, le dije, sin levantar la voz, con toda la calma del mundo, que había un último documento que debía ver. Era una carta firmada por el apoderado legal de la empresa compradora, autorizándome a actuar como su representante a partir de ese momento. Vi cómo sus ojos recorrían el papel, cómo su expresión pasaba de la confusión a la incredulidad y luego al horror. Su mano tembló ligeramente al sostener la hoja, y cuando finalmente levantó la vista, me miró como si recién entonces me viera por primera vez en años. Tartamudeó algo que no entendí del todo, algo como no puede ser o esto no es justo, pero ya no importaba. Todo estaba firmado, registrado, sellado. Legalmente, el negocio era mío. No sentí euforia. No sentí esa explosión de triunfo que uno podría imaginarse en una situación así. Lo que sentí fue algo mucho más profundo, más silencioso, una especie de restitución interna, como si cada minuto de humillación, cada desprecio, cada noche de rabia contenida, hubieran encontrado finalmente su lugar en el mundo. No era venganza por sí misma. Era justicia. Era recuperar lo que siempre debió ser mío. Mi hermana, en shock, balbuceó que todo esto era un truco, que iba a pelearlo, que iba a recuperar su empresa. Pero no había nada que recuperar. Los contratos estaban blindados, las compras anteriores estaban documentadas, cada movimiento había sido hecho conforme a la ley. No había escapatoria, no había resquicio legal, no había milagro que pudiera salvarla. Se había enterrado sola, con su arrogancia, su superficialidad y su desprecio por todo lo que verdaderamente sustentaba el negocio. Recogí mis papeles, agradecí cortésmente a la notaria, y me fui caminando de allí con pasos lentos, disfrutando cada segundo del aire fresco de la calle. Como si estuviera respirando por primera vez después de años de asfixia. No miré atrás. No necesitaba ver su cara otra vez. Ya había visto todo lo que necesitaba ver. Ese día entendí algo que nunca voy a olvidar: a veces, la mejor forma de pelear no es gritar ni golpear. Es construir en silencio, hasta que el suelo mismo bajo los pies de quienes te subestimaron se derrumbe, y lo único que puedas hacer es observarlos caer. Actualización 4. Un año después de aquella firma que cambió por completo el curso de nuestras vidas, las cosas habían tomado un ritmo completamente diferente, uno que al principio me costó asimilar más de lo que pensaba. Cuando el negocio pasó formalmente a mis manos, supe que no bastaba con recuperar la propiedad, había que reconstruirlo casi desde los cimientos. Lo que mi hermana había dejado atrás no era una empresa saludable que necesitara un pequeño ajuste. Era un edificio agrietado, lleno de deudas, contratos rotos y clientes que habían perdido la confianza. Durante las primeras semanas, cada rincón del taller parecía hablar en voz baja del abandono, los archivos desordenados, las herramientas olvidadas. Las máquinas descuidadas que chirriaban al encenderse después de meses sin mantenimiento. Era desolador. Era una herida abierta. Y, sin embargo,
también era mío. Empecé despacio, con la misma paciencia que me había llevado hasta ese momento. Lo primero fue reunir a los empleados que quedaban, aquellos pocos que no se habían ido durante el desastre. Nos sentamos en la sala de juntas una tarde, con café barato en vasos de cartón y caras cansadas, pero sinceras. No les hablé como un jefe nuevo tratando de imponer autoridad, sino como uno más de ellos, porque en el fondo lo era. Les dije la verdad, que sabía que habían vivido meses muy duros, que entendía la frustración, la incertidumbre, la desilusión. Les expliqué que no tenía una varita mágica para arreglar todo de la noche a la mañana, pero que estaba comprometido a devolverle su dignidad al negocio. Recuerdo que terminé diciendo algo así como: no les voy a pedir confianza ciega, solo paciencia para demostrar que esto puede ser diferente. Algunos bajaron la mirada, otros asintieron muy levemente, y en ese pequeño gesto supe que, aunque fuera lento, el cambio era posible. La reconstrucción fue brutal. No hay otra palabra para describirla. Hubo semanas en las que no sabíamos si íbamos a poder pagar la nómina, momentos en los que tuve que sentarme frente a proveedores antiguos a negociar extensiones de pago casi rogando, tragándome el orgullo. Recordándoles quién era yo, el mismo chico que les había llevado café y facturas cuando apenas era un adolescente. Muchos, por suerte, aún recordaban mi rostro y mi trabajo duro, y aunque no fue fácil, algunos accedieron a darme un voto de confianza. Pequeños créditos que nos permitieron operar mientras reestructurábamos el desastre que habíamos heredado. Una de las decisiones más duras fue cambiar el nombre del negocio. No porque no quisiera dejar atrás la sombra de mi hermana, sino porque el nombre viejo estaba irremediablemente manchado. La gente ya no lo asociaba con calidad ni tradición, sino con promesas rotas, con escándalos discretos pero dañinos, con una decadencia pública que no podía ignorarse. Pasé semanas pensando en el nuevo nombre, buscando algo que respetara nuestras raíces pero también señalara una nueva etapa. Al final, elegí uno sencillo, directo, que evocaba la seriedad y el trabajo duro que siempre habíamos representado, incluso cuando otros trataron de convertirlo en un show de redes sociales. El día que quitamos el letrero viejo fue casi simbólico. Nos reunimos unos cuantos en la entrada principal, y cuando el cartel oxidado cayó al suelo con un golpe sordo, sentí como si me hubiera quitado un peso de encima que ni siquiera sabía que estaba cargando. Mi hermana, mientras tanto, había desaparecido casi por completo del radar local. Después de venderme el negocio, intentó reinventarse en el mundo digital, montando una tienda online de productos de moda reciclados que nunca despegó realmente. Las pocas veces que alguien la mencionaba era con una mezcla de lástima y burla, un recordatorio constante de cómo había desperdiciado una oportunidad que muchos habrían matado por tener. No moví un dedo para empeorar su situación. No publiqué nada. No hice comentarios maliciosos, no conté la verdadera historia a los clientes ni a los socios. No porque fuera un santo, sino porque entendí que no hacía falta. A veces la mejor venganza es simplemente dejar que la verdad, silenciosa y paciente, haga su trabajo. Recuerdo una mañana en particular, varios meses después de la reestructuración, en la que llegó un viejo cliente que hacía años no veíamos. Se paró en la entrada, miró alrededor con ojos críticos, como si no pudiera creer lo que estaba viendo, y finalmente se acercó a mí mientras terminaba de ajustar una máquina en el área de servicio. Me dijo algo que, aunque breve, me devolvió algo dentro que creía perdido, así si dan ganas de volver. Me quedé un momento en silencio, limpiándome las manos en un trapo sucio, y apenas logré murmurar un agradecimiento. Era solo un cliente, uno entre muchos, pero en ese instante, sentí que todo el esfuerzo valía la pena. La transformación no fue un proceso rápido ni glamoroso. Hubo días buenos, claro, pero también hubo días de desesperanza, de errores, de pequeños fracasos que amenazaban con tirar todo por la borda. Aprendí a lidiar con la ansiedad de los pagos atrasados, con la lentitud de los cambios, con el miedo constante a que un paso en falso echara abajo todo lo construido. Pero también aprendí a confiar más en mí mismo, en mi instinto, en esa voz interior que me había guiado silenciosamente desde el primer momento en que decidí no rendirme. Un año después, el negocio ya no era el mismo. No solo por el nombre o la pintura nueva, sino porque había recuperado algo que ninguna campaña de marketing podía comprar:
su alma. Los clientes de toda la vida empezaron a volver, los empleados a sonreír un poco más, los pasillos a llenarse otra vez de ruido de trabajo real y no de discursos vacíos sobre tendencias digitales. Cada factura que enviábamos, cada pedido que entregábamos a tiempo, cada cliente que recomendaba nuestro nombre a otros, era una piedra más en la reconstrucción de algo que me habían intentado arrebatar, pero que en el fondo nunca dejaron de pertenecerme. Y aunque a veces, al cerrar la puerta del taller al final de un día particularmente duro, me invadía una tristeza extraña por todo lo que se había perdido, también sentía una especie de paz dura, ganada a pulso, que nada ni nadie podía quitarme ya. Actualización final. Unos meses más tarde, cuando el negocio ya estaba estabilizado y la vida comenzaba a tomar un ritmo que casi podía llamar normal, me llegó un correo electrónico que, aunque en el fondo sabía que tarde o temprano iba a recibir, igual me agarró desprevenido. Era de mi hermana. No fue un mensaje largo ni lleno de odio, como podría haber esperado después de todo lo que había pasado. Era, más bien, una cadena de excusas mal estructuradas, de justificaciones que no pedí y que ya no necesitaba. Me hablaba de cómo en aquel entonces estaba bajo mucha presión, de cómo había sido joven e inexperta, de cómo sus intenciones nunca fueron hacerme daño de verdad. Y terminaba diciendo que ojalá pudiéramos dejar el pasado atrás porque después de todo, seguimos siendo familia. Leí ese correo 1, 2, 3 veces, dejando pasar varios minutos entre cada lectura, como si parte de mí esperara encontrar algo nuevo entre las líneas. Algo genuino que justificara siquiera un poco todo lo que había vivido. Pero no había nada. No había arrepentimiento real, no había comprensión de la gravedad de lo que había hecho, no había un solo indicio de que entendiera lo que significaba que te trataran como descartable, que te humillaran delante de todos. Que te borraran de la historia de algo que tú mismo ayudaste a construir. Me quedé mirando la pantalla por un buen rato, debatiéndome entre contestarle o ignorarlo. Pensé en todas las cosas que podría decirle, en cómo podría enumerarle, punto por punto, cada traición, cada desprecio, cada decisión que me había dejado sangrando en silencio mientras ella se sacaba selfies fingiendo éxito. Pensé en escribirle todo eso, en volcar toda la rabia contenida que, aunque había disminuido, seguía existiendo en algún rincón de mi pecho. Pero no lo hice. Cerré la laptop sin responder y me recosté en el sofá, dejando que el silencio llenara la habitación. Esa tarde caminé hasta el taller. No tenía nada urgente que hacer allí, pero necesitaba sentir el lugar, respirar el ambiente que habíamos conseguido reconstruir con tanto esfuerzo. Entré despacio, saludé a los muchachos que estaban terminando sus turnos, revisé algunos pedidos, miré los estantes ordenados, los nuevos catálogos que habíamos empezado a distribuir. Todo seguía en su lugar. Todo seguía avanzando. Me senté en una de las mesas de trabajo y pasé los dedos por la superficie rugosa de la madera, recordando cómo, años atrás, mi papá me había enseñado a lijar a mano porque una buena base no se consigue a las carreras. Pensé en todo lo que había perdido, en todo lo que había ganado, y en todo lo que nunca iba a recuperar, no porque no pudiera, sino porque simplemente ya no era necesario. Mi hermana siguió mandando un par de correos más en los meses siguientes, siempre con el mismo tono tibio, tratando de recuperar una relación que ella misma había destruido mucho antes de que firmáramos aquel contrato. Nunca respondí. No porque guardara rencor, aunque sería mentir decir que no sentía nada, sino porque entendí que a veces, cerrar una puerta significa precisamente eso, cerrarla. Sin dejarla entreabierta esperando que alguien más venga a arreglar lo que rompió. Mi papá, en silencio, también terminó por aceptar lo que había pasado. Nunca hablamos directamente de todo el tema, pero un día, mientras compartíamos un almuerzo sencillo en su casa, me miró largo rato y dijo que estaba orgulloso de mí, de cómo había manejado todo como un verdadero hombre. Sin escándalos ni berrinches. No supe qué responder. Me limité a sentir mientras masticaba un trozo de pan duro, sintiendo que, en esa frase escueta, se cerraba también otro capítulo que llevaba años abierto. Hoy en día, cuando camino por el taller y escucho el sonido de las máquinas funcionando, el bullicio controlado de la gente trabajando, el golpeteo de herramientas y las voces mezcladas con música de fondo.
Siento algo que va más allá de la satisfacción. Es una calma profunda, una certeza de que, aunque el camino haya sido sucio, doloroso y solitario, valió la pena. No recuperé exactamente lo que me quitaron, porque algunas heridas no sanan del todo y algunas relaciones, una vez rotas, no se reconstruyen. Pero recuperé algo más importante, a mí mismo, mi dignidad, mi respeto propio. A veces, al final del día, cuando todos se han ido y el silencio vuelve a llenar el espacio, me quedo un rato más, sentado en la oficina que antes no era mía, mirando los viejos planos, los contratos nuevos. Las fotos de nuestros proyectos recientes. No pienso en venganza, no pienso en mi hermana, no pienso en lo que podría haber sido diferente. Solo respiro, en paz, sabiendo que, contra todo pronóstico, contra todas las voces que alguna vez me dijeron que no era suficiente, estoy exactamente donde siempre debí estar. Y eso, para mí, ya lo es todo.